Bueno, pues por mi parte, buenos días también. Vamos a ver, me gustaría hacer una precisión para no llevarnos a confusión respecto a quién tiene que poner o quién deja de poner, porque parece que nos estemos refiriendo a que el dinero que tiene que venir de la Unión Europea. La Unión Europea no pone ni un duro. La Unión Europea lo único que hizo fue excepcionar de considerar como ayudas de Estado a las ayudas que se dieran para cuencas soniferas. Es decir, en la Unión Europea están prohibidas las ayudas a empresas que puedan alterar la capacidad de competencia, o sea, el libre mercado, y se hacen excepciones atendiendo a problemas graves, a singularidades. Aquí se detectó, y está recogido en el tratamiento de fundación de la Unión Europea, un problema demográfico muy grave, que era una densidad de población inferior a 11,5 habitantes, y se dijo, si los gobiernos y las administraciones públicas de su Estado quieren dar ayudas, no las consideraremos ayudas de Estado, por lo cual quiere decir que las permitiremos, y las permitiremos hasta el 20% de los costes laborales. A partir de ahí, la responsabilidad de aplicarlas es de las administraciones públicas de cada Estado, y eso es en lo que estamos. Esta es una reivindicación mayoritaria, obviamente, de las sociedades de la sociedad de Teruel, también la de la de Cuenca y la de Soria, y nosotros, permitidme que hable algo del pasado, porque el futuro solo lo podemos encarar si sabemos qué es lo que ha pasado en el pasado. Nosotros, lo primero que hicimos, cuando decidió el Movimiento Ciudadano presentarse a las elecciones y consiguió representación en Madrid, fue poner en el acuerdo de investidura la aplicación de estas ventajas y estos beneficios fiscales, de esta bonificación fiscal. Eso fue en enero de 2020 e inmediatamente empezamos a negociar la aplicación de estas ayudas, porque para nosotros, como bien se ha dicho, era probablemente la reivindicación clave de todas nuestras reivindicaciones, porque es una reivindicación que afecta transversalmente a todo el tejido económico de la provincia, a la creación de empleo, al reconocimiento de un trato singular como tienen, por ejemplo, otras, como pueden tener Canarias o pueden tener otras administraciones. Esa negociación mostraba receptividad por parte del Gobierno, porque obviamente es que era el acuerdo de investidura. El acuerdo de investidura era parte del acuerdo de investidura. Y mostraba receptividad hasta tal nivel que llegamos a hablar incluso de porcentajes y de todas estas cuestiones que se están hablando ahora aquí. Que hago un pequeño lapsus para que nos enteremos. Si las ayudas se aplican al 20%, desbordan con mucho toda la seguridad social. Es decir, bonificar al 100% la seguridad social llega apenas al 11-12% de los costes laborales. Y eso es lo que se estuvo negociando en ese momento. Pero esa negociación estaba realmente muy avanzada. No sé si lo recordaréis, que por estas fechas, en el 2020, para ratificar ante la opinión pública que el Gobierno iba a aplicar estas ayudas, preguntamos en el Senado si al Ministerio de Hacienda, que es con quien hay que hablar con el Ministerio de Hacienda, no tanto con el Ministerio de Seguridad Social. La Seguridad Social simplemente es un instrumento para aplicar las ayudas. Hacienda paga al final de cada año todo lo que la Seguridad Social descuenta. La Seguridad Social no pierde ni duro. Hay que hablar con el Ministerio de Hacienda o con el Ministerio paralelamente de Reto Demográfico. Pero bueno, por no perder lo anterior. Le preguntamos a la ministra de Hacienda en el Senado si se iban a aplicar las ayudas al funcionamiento a las provincias de Teruel, Cuenca y de Soria. Y ella dijo el famoso rotundamente sí. Rotundamente sí, dijo la ministra en diciembre. Y en ese momento saltó el Gobierno de Aragón diciendo que no se podían aplicar, que qué estábamos diciendo, que éramos unos locos, que había un error de traducción en la normativa que el Ministerio estaba leyendo y que lo que interpretaba el Ministerio no se podía hacer. Nosotros todo eso pedimos al Ministerio que se ratificase, sus servicios jurídicos de ámbito europeo, sus servicios económicos ratificaron que se podían aplicar y ratificaron que se podían haber aplicado desde el 2014. Lo dijo incluso el ministro Escrivá también en una comparecencia en el Congreso y en el Senado. Desde el 2014 no se habían aplicado, que se podían aplicar y que ellos lo iban a aplicar. Bueno, fue tal el revuelo por la oposición del Gobierno de Aragón. La oposición del Gobierno de Aragón llegó a los límites de llamadas directas a la ministra para impedir que se hablase conmigo, para impedir que se siguiese negociando. Y esto creó una fractura personal tan potente que la ministra de Hacienda ya no quiso volver a hablar de ayudas al funcionamiento. Y esa ruptura costó 2 años superarla. Ya no hubo ayudas al funcionamiento en los presupuestos del 2021, porque fijaros bien, la discrepancia con el Gobierno de Aragón era que decía que había un error de traducción, cuando realmente todos los idiomas que hay en España son oficiales, en Europa son oficiales. Había un error de traducción
y no se podía aplicar. Bueno, la discrepancia era si esas ayudas se podrían aplicar ya para el presupuesto del 21 o había que esperar que eso se modificase, que se estimaba que se produciría a mitad del 21 y entonces empezar a aplicarlas. Realmente, si querías empezar a aplicarlas en el 21, tenías que aprobarlas en el año 21. Es decir, si en abril del 21, cuando se confirmó que en el nuevo periodo se podían aplicar sin ningún género de dudas, hubiese habido unos presupuestos que las hubiesen contemplado, se podrían haber aplicado. Bueno, no hubo presupuestos en el 21, no se incluyeron y no había ninguna pinta de que se pudiesen aplicar. Cuando se empezaron a negociar los presupuestos del 2022, en el último momento conseguimos que se introdujese una disposición adicional a los presupuestos que decía que estas ayudas se aplicarían, el gobierno las aplicaría a la mayor cuantía autorizada por la Unión Europea. Eso fue en los presupuestos del 22, llegó el 22, pasaba el 22, hubo que negociar el 23, y como no se negociaba, nosotros ya dijimos que o se implementaban o entendíamos rotos cualquier tipo de acuerdo con nosotros y no apoyaríamos los presupuestos ni apoyaríamos ninguna legislación que presentase el gobierno. Al final se consiguió que efectivamente las aplicasen, y lo único es que se consiguió que se aplicasen a un ridículo 1% de media que obviamente nos hacía que no fuesen funcionales para solucionar el problema. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? La conclusión es que lo que hace falta para aplicar las ayudas de funcionamiento de cada futuro es que haya voluntad política. Que hubo un momento en que la hubo, porque Teruel existe, todos los turolenses consiguió mandar a Madrid a una herramienta política que tenía capacidad de negociación con el gobierno, porque no desengañemos, no, gobierne el PSOE o gobierne el PP, la receptividad hacia ayudas a las provincias más despobladas va a ser muy difícil. Y ojalá me equivoque y ojalá estemos dentro de 4 o 5 años yéndolas a aplicar el 20%. Va a ser muy difícil porque no hay esa sensación de necesidad del resto del Estado. Y se consiguió aplicar porque hubo una negociación política de la que dependió la investidura del presidente del gobierno, por lo cual obviamente había una obligación moral profunda de cumplirlo. Y aún así se cumplió nominalmente y no formalmente. Y en eso es lo que estamos reivindicando. Con lo cual, conclusiones para el futuro y propuesta nuestra para el futuro. Nuestra propuesta para el futuro es que se bonificase al 100% de las cuotas de la Seguridad Social. Y como eso no era suficiente para llegar al 20%, el Ministerio de Hacienda decía que esa parte se la dejaba a la comunidad autónoma y que la comunidad autónoma supliese con fondos propios lo que quedaba hasta el 20%. Ellos implementaban el mecanismo de la Seguridad Social, bonificar al 100% las cuotas de la Seguridad Social, el resto que lo ponga la comunidad autónoma. Esto no es nada raro, absolutamente nada raro, es realmente lo que se está haciendo, por ejemplo, cuando se dan ayudas para la inversión. Cuando una empresa viene a Teruel, ahora puede recibir, antes era el 35%, ahora puede recibir hasta el 40% de financiación de la inversión y se tramita por incentivos regionales. Los incentivos regionales nunca dan el tope de la ayuda, dan un porcentaje. Y el gobierno de Aragón, único gobierno que lo hace, hay un mérito, único gobierno que lo hace, no lo hace Castilla, no lo hace ni en Soria, no lo hace en Cuenca, suplementa esa ayuda de incentivos regionales con una ayuda propia directa a la empresa hasta llegar a los máximos. Pues ese mismo mecanismo es el que proponemos que se haga para las ayudas al funcionamiento. El gobierno central bonifica el 100% las cuotas, todas las cuotas de seguridad social y el resto lo complemente la comunidad autónoma. Porque la comunidad autónoma también puede dar ayudas al funcionamiento. Y aquí nosotros lamentamos que en su momento, cuando he dicho esa función del gobierno de Aragón contra el trabajo que estaba haciendo Teruel Existe, lamentamos que las asociaciones empresariales se alineasen de manera tan acrítica con la posición del gobierno de Aragón de ese momento. Igual que ahora parece que se alinean de una manera tan acrítica con la posición del gobierno actual del gobierno de Aragón. Al gobierno de Aragón también se le puede pedir que colabore en las ayudas al funcionamiento. Lo importante que son las ayudas al funcionamiento, no nos importa quién las pague, lo que nos importa es que se pongan. Y si tienen que contribuir el Estado y la comunidad autónoma, que contribuyan el Estado y la comunidad autónoma. Y no vayamos jugando en función siempre de los intereses de quien está en el gobierno. Aquí hubo una oportunidad, volverá a haber esa oportunidad, porque yo creo que los turolenses son conscientes de que tienen una herramienta política que de verdad les va a defender por encima de todo, y esa oportunidad volverá a estar, y lo que pedimos es que las asociaciones empresariales, como las sindicales, se alineen con los intereses de los turolenses y no con los intereses de los gobiernos de turno.